Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Bagnati, soy miembro del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano. En los próximos minutos les voy a hablar de cuál es el seguimiento recomendado en pacientes con dilatación de la aorta torácica. Como ustedes conocen, la enfermedad neurismática usualmente es indolente y uno en la etapa sintomática generalmente encuentra un aneurisma como un hallazgo o como el resultado de una pesquisa. Una vez que lo encuentra, desafortunadamente, no es mucho lo que podamos hacer para evitar la progresión, ¿sí? Podemos hacer con todos los factores de riesgo y podemos hacer algunas terapéuticas como los beta-bloqueantes o los receptores los antagonistas del receptor de angiotensina que han demostrado beneficio en el Marfan, pero no es mucho el cambio que podemos generar por esto. Lo que sí está claro es que la intervención oportuna evita complicaciones, ¿sí? Como pueden ser la disección, la ruptura o la muerte. Por ende, nuestro trabajo como cardiólogos queda un poco, digamos, reducido o supeditado a realizar una vigilancia activa de este aneurisma, seguirlo en el tiempo con el objetivo de identificar el momento óptimo para la intervención. Dicho de alguna manera, como cardiólogos tenemos que acompañar a nuestro paciente en este viaje que implica tener nuestro aneurisma de aorta hasta el punto en el cual sea costo beneficioso intervenir para evitar complicaciones. Entonces, siguiendo con esta analogía con los viajes, digamos, para poder plantear bien una estrategia de seguimiento, uno debería, como cuando plantea un viaje, saber bien primero de qué punto parte, y para eso es importante un diagnóstico preciso, y tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Cuál es el punto final, que eso va a depender obviamente del objetivo de intervención de nuestro paciente. Entonces, sabiendo esos dos puntos, vamos a poder trazar una ruta que es nuestra estrategia de seguimiento. Con respecto al punto de partida, como dijimos, generalmente los aneurismas los encontramos ya sea como un hallazgo o en una pesquisa, pero habitualmente a partir de métodos de imágenes, ¿sí? El más difundido por su disponibilidad, por su bajo costo y por su falta de efectos adversos es el ecocardiograma, pero también puede surgir una tomografía, que no necesariamente tiene una angiotomografía, o una resonancia magnética, ¿sí? Y es importante que sepamos cuáles son las virtudes y las limitaciones de cada una de estas técnicas para saber, digamos, qué cosas se nos pueden estar escapando, digamos. Y entonces sepamos que el ecocardiograma es muy bueno, pero que evalúa solo en un plano y no necesariamente ese plano siempre está alineado con el eje mayor, por lo cual podemos estar subestimando el tamaño real de nuestro aneurisma. Sepamos que tiene puntos ciegos, no ve bien la aorta ascendente distal, no siempre ve bien el callado y muchas veces no ve bien la aorta descendente, por lo cual no siempre ve todo lo que tenemos que ver. La tomografía, que probablemente sea el método por excelencia para medir la aorta, ¿sí? Por su alta resolución espacial, tiene el problema que implica irradiar al paciente, y esto en pacientes jóvenes que van a ser sometidos a muchos estudios durante su vida es importante, y también tiene el problema del contraste en la insuficiencia renal. La resonancia magnética, que también es muy buena para medir la aorta porque nos permite alinearnos con el eje perpendicular al eje mayor de la misma, tiene el problema que es menos disponible, tiene el problema de la claustrofobia, que en estos casos es importante por estudios de aorta, pero sobre todo en los pacientes sintomáticos, donde hay que estudiar la aorta a veces de la cabeza hasta la pelvis, son estudios muy largos, entonces son estudios difíciles de tolerar para el paciente, y recordemos que además el contraste también tiene un problema con la insuficiencia renal, ¿sí? ¿Qué nos dicen las guías hoy? Que cada vez que uno detecta un aneurisma, sin importar qué localización tenga, se recomienda estudiar toda la aorta y estudiar la válvula, ¿sí? Esto obviamente como recomendación de expertos. Ahora, si uno en el consultorio no tiene esta posibilidad de hacer una angiotomografía a todos sus pacientes y quisiera decir, bueno, ¿a quién se va a beneficiar más de hacer un estudio tomográfico? Bueno, yo creo que les recomendaría hacer en aquellos pacientes donde sepamos que el compromiso de la aorta puede estar más allá de la raíz, que es donde el ecocardiograma ve bien, como puede ser, por ejemplo, un síndrome de un Lewis-Dietz o un Ehlers-Danlos, en aquellos pacientes donde sospechemos que hay asimetría y que por ende quizás el ecocardiograma no está midiendo el diámetro mayor, como puede ser algunos tipos de válvula bicúspide. Tenemos que tener una comparación con un método tomográfico cuando tenemos una dilatación significativa, esto generalmente se toma como más allá de 4,5 centímetros, y tenemos que tener un método tomográfico cuando estamos cerca de los puntos de intervención para estar seguros de que todavía no llegamos justamente a ese punto de intervención, ¿sí? Y con respecto al punto de partida, también hay que tener en cuenta que, más allá de lo que uno se imagina, que es una FOD, digamos que es un punto de partida de donde empieza a moverse, en realidad los aneurismas de aorta ya se vienen moviendo hace un tiempo, y cuando nosotros los conocemos por primera vez no sabemos cómo se están moviendo, con qué velocidad se están moviendo.
Entonces, cuando los aneurismas son chicos, o sea, están abajo de 4,5 centímetros, uno quizás puede hacer el segundo estudio al año y ahí tener dos parámetros para hacer la velocidad de crecimiento. Pero cuando el aneurisma ya es un poco más significativo, lo recomendado generalmente es hacer un estudio a un periodo más breve, quizás a los 6 meses, ¿sí? Y tratar de ver cómo está creciendo ese aneurisma. Si el aneurisma está estable, que es lo más habitual, uno puede empezar ya a estirar el seguimiento y hacerlo anualmente. Ahora, si el aneurisma pareciera estar creciendo, deja alguna duda, uno debería cortar el periodo de seguimiento y tratar de corroborar. Y cuando el crecimiento es muy rápido, hay que corroborarlo para ver si es necesario tomar una intervención o no. Para definir el punto final del viaje necesitamos saber algunas cosas. Necesitamos saber la historia natural de nuestro aneurisma y esa historia natural va a estar relacionada a su localización y a su etiología, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el punto de intervención por un aneurisma aortotorácico sindromático, como puede ser el Marfan, el Lewis-Dix, el Ehlers-Danlos, el Turner, ¿sí? Que el punto de corte para un aneurisma aortotorácico no sindrómico, pero con agrupación familiar, o para un aneurisma aortotorácico que es esporádico, pero de posible causa genética, o para un aneurisma aortotorácico de causa degenerativa, ¿sí? Las guías hoy nos recomiendan diferentes puntos de intervención según el caso, y entonces nos dicen que todos los aneurismas de más de 55 minutos deberían ser intervenidos independientemente de la causa, pero por ejemplo si es un Marfan sin factores de riesgo, como pueden ser la historia familiar, el crecimiento rápido, la insuficiencia valvular severa, o por ejemplo en las mujeres el deseo de embarazarse, uno debería intervenir a los 50 milímetros, pero si hay alguno de estos factores de riesgo debería intervenir a los 45 milímetros, digamos, ¿sí? Que es un diámetro mucho menor. Lo mismo puede pasar con las válvulas bicúspides. Normalmente intervienen más de 55 milímetros cuando no hay factores de riesgo, pero cuando hay factores de riesgo, como puede ser la coexistencia de coartación, la hipertensión o la historia familiar de disección o un crecimiento rápido, uno va a intervenir antes en los 50 milímetros. Y también uno puede ajustar su punto de intervención a otras cosas. Por ejemplo, y acá les pongo un signo de alarma. Cuidado con los puntos de corte absolutos, digamos. No parece racional que sea lo mismo el punto de intervención para un aneurisma tomando como ejemplo a nuestros deportistas olímpicos, en Manu Ginóbili, que mide creo que 1,95 m, que en Paula Pareto, que mide más cerca de 1,55 m, ¿sí? Entonces, cuidado con los puntos de corte absolutos, es algo más que nos permite definir bien con precisión el punto final al que vamos a llegar. Entonces, sabiendo bien de dónde partimos, con qué velocidad partimos y a dónde vamos a ir, podemos plantear nuestra ruta o estrategia de seguimiento, ¿sí? Y como igual que pasa en un viaje, queremos que nuestro sistema de navegación sea preciso, necesitamos métodos de imágenes precisos que nos digan dónde estamos y a dónde vamos y cómo estamos yendo, digamos, ¿no? Entonces, lo recomendable es siempre seguir aprendiendo con el mismo método, usando el mismo protocolo, y para esto es muy útil hacerlo siempre en el mismo centro, porque el mismo centro suele usar el mismo protocolo, y con el mismo operador. Cuando hablo del protocolo me refiero a, por ejemplo, en qué tiempo de ciclo cardíaco se mide la aorta, si se incluye o no se incluye la pared. Bueno, son cosas que tienen que estar estandarizadas y hacerse siempre de la misma manera. Necesitamos saber, para plantear nuestra ruta, la distancia al objetivo, ¿sí? Y el periodo y en base a eso definir el periodo de seguimiento. Entonces, si la dilatación es leve y está estable, quizás el periodo de seguimiento lo podemos hacer cada 3 o hasta cada 5 años, ¿sí? En cambio, si la dilatación es moderada, pero todavía estamos a más de 5 milímetros de nuestro punto de llegada, el control puede ser anual. Y cuando ya estamos a menos de 5 milímetros o tenemos dudas de si hay una progresión rápida, uno debería achicar los periodos de seguimiento ya a los 6 meses para tratar de no perderse el momento de intervención. Siempre que consideremos que puede haber un crecimiento rápido hay que corroborar la medición. Se cree que muchos de los que uno interpreta como crecimientos rápidos en realidad son diferencias en la forma en que se midió eh, la aorta y no siempre es una velocidad rápida de progresión. Por eso siempre se recomienda corroborar y luego cortar los periodos de seguimiento hasta estar seguro si hay un crecimiento o no existe. Y también es importante en el seguimiento ajustar la extensión del estudio a la patología de la base. No es lo mismo el seguimiento en una válvula bicúspide, donde uno sabe que el mayor aneurisma está, por ejemplo, en la aorta, en la raíz aórtica o en la aorta ascendente, que en el Marfan, que sabe que suele estar inicialmente sobre todo en la raíz aórtica, que en un Lewis-Dix o en un Ehlers-Danlos, que suelen comprometer toda la aorta y las ramas de la aorta, en las cuales el seguimiento se hace con imágenes que van de cabeza a pelvis, ¿sí? Por último,
tengamos siempre en mente lo que son estos últimos 5 milímetros antes del punto de intervención. Cuando estemos cerca del punto de intervención, reevaluemos si nuestro paciente no tiene algún criterio, como puede ser, por ejemplo, la superficie corporal chica, que nos haga, digamos, adelantar nuestro punto de intervención, ¿sí? Esos 5 milímetros son fundamentales y podrían ser la explicación a veces de que ciertos pacientes se tengan complicaciones con diámetros menores a los que plantean las guías para la intervención. A modo de ejemplo, entonces, fíjense este paciente que les mostraba la imagen al principio, un paciente de 37 años con paola bicúspide, con un reflujo aórtico leve, con una raíz de 40 milímetros y una aorta ascendente de 47 milímetros, sin factores de riesgo, ¿sí? Eh, por lo cual su punto de intervención estaría puesto en 55 milímetros, ¿sí? Y sabemos que partimos de 47 milímetros, al menos por ecocardiograma transtorácico. En este paciente, por ser una bicúspide que suelen tener asimetría, por estar arriba de los 45 milímetros, ¿sí? Y porque el aneurisma parece extenderse hacia el punto ciego del ecocardiograma, vamos a querer corroborarlo con una tomografía, ¿sí? Si la correlación es buena entre la tomografía y el ecocardiograma, y nos mantenemos por debajo de los 50 milímetros, vamos entonces a empezar a hacer controles un poco más espaciados, ¿sí? A cada año. Y cuando empecemos a acercarnos al punto de intervención, o sea, los 5 milímetros previos al punto de 55, vamos a empezar a cortar los periodos a cada 6 meses y vamos a tratar de considerar si existe algún otro factor que nos haga pensar en que tenemos que intervenir antes para evitar complicaciones. En resumen, ¿cuál es el siguiente recomendado en un paciente con dilatación de la aorta torácica? Bueno, para poder contestar la pregunta tenemos que saber de dónde partimos, eso implica saber las características del paciente, la etiología del aneurisma, de una medición inicial precisa tanto del tamaño como de la extensión del aneurisma y definir la velocidad de crecimiento. Tenemos que saber hacia dónde vamos, definir el punto de intervención para evitar complicaciones y en base a eso vamos a poder plantear una estrategia de seguimiento personalizada, para lo cual necesitamos sí o sí tener instrumentos de medición precisos. Bueno, muchísimas gracias.